En la fiesta de Acción de Gracias, mi abuela me gritó, ¿por qué una pareja de ancianos vive en la casa de vacaciones de $1M que te compré? Me quedé helada y dije, ¿de qué estás hablando? Ahora mismo no tengo casa. En ese momento, mi hermana se puso pálida y entonces llegó el abogado. La cena de Acción de Gracias estalló cuando mi abuela Eleanor gritó a través de la mesa abarrotada, exigiendo saber por qué unos extraños vivían en la casa de vacaciones de $1 millón que supuestamente me había comprado. Casi me ahogo con el relleno, mi tenedor resonando contra el plato de porcelana. ¿Qué casa de vacaciones? Llevaba 3 meses durmiendo en el sofá de mi amiga, apenas consiguiendo reunir el dinero del alquiler con mi trabajo de media jornada en una librería. El rostro de mi hermana Jessica se quedó blanco como el papel mientras toda nuestra familia me miraba en un silencio atónito, esperando respuestas que simplemente no tenía. El silencio se alargó insoportablemente mientras 23 parientes me observaban luchar por articular palabras. Sentía la boca pastosa y seca, y mis manos temblaban contra el mantel burdeos. Los ojos de acero gris de Eleanor se clavaron en los míos con la intensidad que recordaba de los regaños de la infancia, pero esta vez su furia llevaba un peso que me revolvía el estómago. Abuela, sinceramente no tengo ni idea de lo que estás hablando, conseguí decir, con la voz quebrándose como la de un adolescente. He estado quedándome con mi amiga Rachel desde agosto porque no puedo permitirme mi propio lugar. Las manos curtidas de Eleanor golpearon la mesa, haciendo temblar las copas de cristal y derramando el vino de la tía Patricia sobre el camino de mesa de encaje blanco. No me mientas, Shelley. Transferí $250.000 a tu cuenta hace 6 meses, específicamente para esa propiedad junto al lago en Nuevo Hampshire. La sangre se me fue del rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarme. ¿$250.000? Me habría dado cuenta si esa cantidad de dinero hubiera aparecido en mi cuenta corriente. Mi saldo rara vez superaba los $300 y controlaba cada céntimo religiosamente. Eso es imposible, susurré. Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, la duda se instaló. ¿Cuándo fue la última vez que había revisado a fondo mis extractos bancarios? Con los turnos dobles en la librería y durmiendo en casa de Rachel, había estado sobreviviendo día a día, usando mi tarjeta de débito para pequeñas compras y sin mirar nunca el panorama general. El tío Robert se inclinó hacia adelante, su barba canosa erizada de escepticismo. Eleanor no bromea con el dinero, pequeña. Si dice que lo envió, lo envió. Mi madre, Carol, extendió la mano sobre la mesa y me apretó la muñeca. Su tacto era sorprendentemente frío. Cariño, quizás hubo algún tipo de error bancario. Estas cosas pasan con las transferencias electrónicas. Pero Eleanor ya estaba sacando su bolso de cuero, extrayendo una carpeta de manila gruesa con documentos. Sus dedos artríticos se movieron con sorprendente destreza mientras extendía los papeles sobre la mesa, apartando el centro de mesa de hojas de otoño y calabazas en miniatura. Aquí está la confirmación de la transferencia bancaria, anunció, blandiendo un recibo del banco. 15 de junio, $250.000 a la cuenta corriente de Shelley Marie Henderson en First National. Y aquí está la escritura de la propiedad registrada a su nombre el 3 de julio. Miré los documentos con un horror creciente. Ese era definitivamente mi nombre completo, con el segundo nombre que rara vez usaba. El número de cuenta bancaria me resultaba familiar, aunque no podía estar segura sin revisar mis propios registros. De repente me di cuenta de que Jessica había estado inusualmente callada durante todo este intercambio. Mi hermana normalmente dominaba las reuniones familiares con historias animadas sobre su trabajo de marketing y sus aventuras de fin de semana. Ahora estaba sentada rígida en su silla, su tez parecida al puré de patatas pálido que se enfriaba en su plato intacto. Jess, ¿has oído algo sobre esto?, pregunté, buscando cualquier explicación que pudiera tener sentido. Se sobresaltó como si le hubiera gritado, sus ojos verdes recorriendo la mesa antes de posarse en sus manos entrelazadas. No, claro que no. Es la primera vez que oigo hablar de una casa de vacaciones. Pero algo en su tono me sonó ensayado, como si hubiera practicado esa respuesta exacta. Mi estómago se encogió aún más. Eleanor continuó revolviendo sus papeles, sacando un teléfono inteligente y deslizando fotos con la determinación de alguien de la mitad de su edad. El agente inmobiliario me envió fotos después del cierre. Una hermosa cabaña de 2 pisos con un porche envolvente, muelle privado, vistas a la montaña.
Exactamente lo que discutimos cuando mencionaste que querías un retiro tranquilo. Nunca mencioné que quisiera un retiro, protesté débilmente, aunque empezaba a sentirme como Alicia cayendo por la madriguera del conejo. Ya nada tenía sentido. Mira estas fotos, ordenó Eleanor, acercándome el teléfono. 3 dormitorios, 2 baños, encimeras de granito, suelos de madera en toda la casa. Solo la cocina costó $40.000 renovarla. Las imágenes mostraban una propiedad impresionante que parecía sacada de un sitio web de alquileres vacacionales. Revestimiento de madera cálida, chimenea de piedra, ventanales con vistas a un lago prístino. Era preciosa y completamente desconocida. La tía Patricia estiró el cuello para ver la pantalla. Dios mío, Eleanor, es absolutamente hermosa. Shelley, eres muy afortunada de tener una abuela tan generosa. Pero yo no soy dueña de este lugar, insistí, mi voz subiendo de tono con desesperación. Nunca he visto estas fotos en mi vida. La tensión alrededor de la mesa se intensificó. La prima Emma dejó de dar de comer a su hijo pequeño y observó el drama con los ojos muy abiertos. Margaret, la esposa del tío Robert, le susurró algo urgente al oído. Incluso los niños parecían sentir la gravedad de la situación y se habían quedado en silencio. La expresión de Eleanor cambió de ira a algo parecido al dolor. El agente inmobiliario me aseguró que la transacción era legítima. Dijo que estabas tan emocionada con la propiedad que aceleraste el papeleo. ¿Qué agente inmobiliario?, exigí. No he hablado con ningún agente de bienes raíces. Sarah Michey de Mountain View Properties, respondió Eleanor, consultando otro documento. Una mujer encantadora, muy profesional. Dijo que ya habían trabajado juntas antes. Nunca había oído hablar de Sarah Michey ni de Mountain View Properties, pero claramente alguien se había estado haciendo pasar por mí con una impresionante atención al detalle. Las implicaciones me hicieron dar vueltas la cabeza. Jessica se apartó bruscamente de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Necesito un poco de aire fresco, murmuró, dirigiéndose ya hacia la puerta trasera. Todo esto es realmente perturbador. Desapareció en el patio antes de que nadie pudiera responder, dejándonos al resto mirándola con perplejidad. El teléfono de Eleanor vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y sus cejas se arquearon. Es mi abogado, David Brennan. Le pedí que investigara la situación de la propiedad después de descubrir algunas irregularidades. El momento se sintió ominoso. Eleanor contestó en altavoz, su voz firme a pesar del caos que nos rodeaba. David, por favor, dime que tienes algunas respuestas. Mi familia está reunida aquí y todos estamos bastante confundidos con esta situación de la casa de vacaciones. La voz de David crepitó a través del altavoz del teléfono, profesional pero teñida de preocupación. Eleanor, me temo que tengo noticias inquietantes. Me puse en contacto con Mountain View Properties y no tienen registro de nadie llamado Sarah Michey. Además, hice que mi investigador visitara la propiedad esta mañana. Una inspiración colectiva recorrió la mesa. ¿Qué encontró?, preguntó Eleanor, aunque su tono sugería que se preparaba para malas noticias. Una pareja de ancianos llamados Harold y Dorothy Henderson han estado viviendo allí desde agosto. Creen que compraron la propiedad legítimamente y tienen documentación que respalda su afirmación. Eleanor, alguien ha estado operando un fraude elaborado usando la identidad de tu nieta. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Robo de identidad. Fraude. Alguien había robado mi nombre, mi información, el dinero de mi abuela y de alguna manera había hecho que todo pareciera lo suficientemente legítimo como para engañar a múltiples partes. El rostro de Eleanor se había vuelto ceniciento, pero su voz se mantuvo firme. David, necesito que vengas aquí inmediatamente. Vamos a llegar al fondo de esto esta noche. En 45 minutos, toda la caravana familiar estaba aparcada frente a la sucursal principal del banco First National. David Brennan, el abogado de Eleanor, había hecho algunas llamadas y convencido al gerente regional de abrir el edificio en la noche de Acción de Gracias para una reunión de emergencia. La gravedad de los posibles delitos financieros había motivado una acción rápida. El vestíbulo del banco se sentía inquietantemente silencioso sin el bullicio habitual de clientes. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto,
proyectando todo en un brillo clínico y duro que hacía que la situación pareciera aún más surrealista. El gerente regional, Thomas Walsh, nos condujo a la sala de conferencias más grande, donde ya había carpetas de archivos e impresiones de ordenador extendidas sobre la pulida mesa de caoba. Señora Henderson, quiero asegurarle que nos tomamos el fraude financiero muy en serio, comenzó Walsh, con un tono profesionalmente comprensivo. Hemos estado revisando la actividad de la cuenta en cuestión y me temo que la situación es más compleja de lo que parecía inicialmente. Abrió la carpeta superior y extrajo una serie de extractos bancarios. Mi corazón martilleaba contra mis costillas al reconocer mi número de cuenta en la parte superior de cada página, pero el historial de transacciones parecía extraño y alarmante. La transferencia bancaria de la cuenta de la señora Eleanor Henderson se recibió el 15 de junio, exactamente como está documentado, continuó Walsh. Sin embargo, nuestra investigación reveló algunas discrepancias preocupantes. Señaló una serie de entradas que no tenían sentido. Grandes depósitos, transferencias inmediatas, modificaciones de cuenta que nunca había autorizado. El saldo mostrado era asombroso en comparación con mi realidad financiera habitual. Alguien abrió una cuenta de ahorros secundaria a nombre de la señorita Shelley Henderson 3 días antes de que llegara la transferencia, explicó Walsh. Esta cuenta requería una verificación de identificación adicional, que fue proporcionada. David Brennan se inclinó hacia adelante, sus instintos legales claramente activados. ¿Qué tipo de identificación? Permiso de conducir, tarjeta de la Seguridad Social, certificado de nacimiento y facturas de servicios públicos que establecían la residencia, respondió Walsh. Todas parecían legítimas en su momento, pero desde entonces hemos descubierto que eran falsificaciones sofisticadas. Mi madre ahogó un grito. ¿Falsificaciones? ¿Quién tendría acceso a toda la información personal de Shelley? Walsh señaló la pantalla de su ordenador. Sacamos las grabaciones de seguridad del día en que se abrió la cuenta. ¿Quieren verlas? Todos asentimos, aunque el pavor crecía en mi pecho como una tormenta. Walsh tecleó rápidamente y luego giró el monitor para que todos pudiéramos ver la grabación granulada en blanco y negro. La marca de tiempo mostraba el 12 de junio a las 2:47 de la tarde. Una mujer joven se acercó al mostrador de atención al cliente, llevando un maletín de aspecto profesional y una carpeta de manila. Llevaba un traje de negocios azul marino, el pelo recogido en un moño pulcro, y se movía con una familiaridad segura por el diseño del banco. Mi mundo se inclinó cuando reconocí el rostro en la pantalla. «Es Jessica», susurré, las palabras apenas audibles. La aguda inspiración de Eleanor confirmó que había visto lo mismo. El tío Robert murmuró algo que sonó a una palabrota. Mi madre se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad. Walsh asintió sombríamente. La persona en la grabación se presentó como Shelley Henderson y completó todo el papeleo necesario para establecer la cuenta secundaria. También proporcionó información personal detallada que solo un miembro de la familia conocería. ¿Pero por qué Jessica abriría una cuenta a mi nombre?, pregunté, aunque una nauseabunda comprensión ya se estaba formando en mi mente. David Brennan estaba estudiando la documentación con la intensidad concentrada de alguien acostumbrado a desentrañar engaños complejos. Señor Walsh, ¿hubo alguna otra actividad inusual en alguna de las cuentas? Walsh pasó varias páginas en la carpeta de archivos. Bastantes, en realidad. Después de la transferencia inicial, los fondos se movieron varias veces entre las dos cuentas. Además, alguien había estado interceptando la correspondencia por correo de la señorita Henderson del banco. ¿Interceptando cómo?, exigió Eleanor. Las solicitudes de cambio de dirección, explicó Walsh. Se presentaron 3 formularios de cambio de dirección diferentes en los últimos 6 meses, todos dirigiendo los extractos bancarios de Shelley a diferentes apartados postales de la ciudad. Las firmas coincidían con las que teníamos en el archivo. Sentí como si estuviera viendo la vida de otra persona implosionar en cámara lenta. Jessica tenía acceso a mi información personal de años de apartamentos compartidos y documentos familiares. Sabía mi número de la Seguridad Social, tenía copias de facturas de servicios públicos de cuando vivimos juntas durante la universidad y siempre había tenido talento para imitar la caligrafía. «Hay más», continuó Walsh, su expresión volviéndose más seria. También descubrimos que alguien intentó establecer privilegios de poder notarial en la cuenta hace solo 2 semanas. El bolígrafo de David Brennan se congeló a media nota.
¿Poder notarial? Eso requeriría notarización y documentación significativa. Sí, y afortunadamente esa solicitud fue marcada por nuestro sistema de prevención de fraude porque el sello del notario parecía sospechoso. Nos estábamos preparando para contactar a la señorita Henderson cuando el abogado de la señora Eleanor Henderson nos contactó hoy. Las manos de Eleanor temblaban mientras procesaba el alcance del engaño. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Walsh consultó otro documento, su expresión grave. Entre la transferencia original, la actividad posterior de la cuenta y otras transacciones, hemos identificado que aproximadamente $397.000 se han movido a través de estas cuentas en los últimos 6 meses. La cifra aterrizó como un golpe físico. $397.000. Eso era más dinero del que ganaría en 10 años con mi trabajo actual. ¿A dónde fue todo?, preguntó mi madre, con la voz hueca. Ahí es donde las cosas se complican más, respondió Walsh. Gran parte se transfirió a cuentas en otros bancos. Algo se retiró en efectivo y una porción significativa se utilizó para diversas transacciones inmobiliarias. Transacciones inmobiliarias en plural, enfatizó David Brennan. No solo la casa de vacaciones. Walsh negó con la cabeza. Hemos identificado al menos 4 transferencias diferentes relacionadas con propiedades. La casa de vacaciones fue solo una pieza de un esquema mucho más grande. Como si la noche no pudiera volverse más surrealista, el teléfono de Walsh sonó. Miró el identificador de llamadas y sus cejas se arquearon ligeramente. Disculpen. Este es el investigador de fraudes que pedí que investigara las otras transacciones, dijo, respondiendo la llamada. Detective Williams, está en altavoz con la familia Henderson y su abogado. La voz del detective Williams transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a dar noticias difíciles. Señor Walsh, he completado la investigación preliminar de las cuentas y transacciones relacionadas. La situación es significativamente más extensa de lo que nos dimos cuenta inicialmente. Eleanor se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cuán extensa? Señora, hemos identificado actividad fraudulenta que involucra las cuentas de múltiples miembros de la familia durante aproximadamente 2 años. Esto parece ser una operación sistemática a largo plazo diseñada para extraer fondos gradualmente sin despertar sospechas inmediatas. La sala de conferencias se quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico exterior. 2 años. Jessica había estado planeando y ejecutando este engaño durante 2 años enteros. Detective Williams, soy David Brennan, el abogado de la señora Eleanor Henderson. ¿Qué otros miembros de la familia están involucrados? Hemos encontrado acceso no autorizado a cuentas y transferencias sospechosas que involucran a Robert Henderson, Patricia Henderson y Carol Henderson. Las cantidades van desde $15.000 hasta $65.000 por incidente. El rostro del tío Robert se puso rojo de ira. Esa pequeña bruja nos ha estado robando a todos. Mi madre parecía que iba a enfermar. ¿Carol Henderson? Esa soy yo. ¿Qué sacó de mi cuenta? Señora Henderson, tendrá que programar una reunión por separado para revisar su situación específica, pero los hallazgos preliminares sugieren transferencias no autorizadas por un total de aproximadamente $42.000 en 18 meses. El alcance de la traición de Jessica se expandía con cada revelación. No solo nos había robado a Eleanor y a mí. Había robado sistemáticamente a múltiples miembros de la familia mientras mantenía la fachada de una hermana e hija cariñosa. Walsh estaba tecleando rápidamente en su ordenador. Detective Williams, hemos obtenido grabaciones de seguridad adicionales que muestran a la misma persona realizando transacciones en varias sucursales. También tenemos evidencia de falsificación de documentos sofisticada y operaciones de intercepción de correo. Excelente. Necesitaremos toda esa documentación para nuestra investigación. También quiero informarles que hemos emitido una alerta de búsqueda y captura para Jessica Henderson y cualquier asociado conocido. La terminología policial formal hizo que todo se sintiera repentinamente real e inmediato. Mi hermana era ahora una fugitiva, buscada para ser interrogada en relación con delitos financieros que habían devastado a toda nuestra familia. La voz de Eleanor era firme pero tensa cuando habló. Detective Williams, ¿qué pasa ahora? Señora, necesitamos localizar a Jessica Henderson para interrogarla.
También necesitamos evaluar el alcance total del daño financiero y comenzar los procedimientos de recuperación. El tiempo es crítico, ya que podría intentar huir de la jurisdicción si se da cuenta de que la estamos investigando. David Brennan ya estaba tomando notas. Detective, le proporcionaremos cooperación total. Supongo que necesitará acceso a todos los registros de cuentas y documentos financieros de la familia. Sí, señor. También necesitaremos declaraciones detalladas de cada miembro de la familia sobre cualquier actividad financiera inusual que hayan notado en los últimos 2 años. Al terminar la llamada, me di cuenta de que la repentina partida de Jessica de la cena de Acción de Gracias ahora no parecía tanto un agobio emocional como una escapada estratégica. Probablemente se había dado cuenta de que el abogado de Eleanor y la investigación del banco expondrían sus actividades, y estaba ganando tiempo para implementar cualquier plan de contingencia que hubiera desarrollado. Pero todavía faltaba un elemento crucial en este rompecabezas, la pareja de ancianos que vivía en la casa de vacaciones. Si Jessica había robado el dinero de Eleanor y mi identidad para comprar la propiedad, ¿cómo había terminado una pareja inocente viviendo allí? ¿Y dónde estaba Jessica ahora? Esas respuestas tendrían que esperar hasta la mañana, pero algo me decía que las revelaciones más impactantes aún estaban por llegar. El amanecer rompió gris y frío mientras nuestro convoy de vehículos serpenteaba por el campo de Nuevo Hampshire hacia la propiedad junto al lago. El detective Williams había acordado reunirse con nosotros allí, junto con un investigador de la Policía Estatal especializado en fraude inmobiliario. El viaje de 2 horas desde el banco había sido mayormente silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos sobre el alcance del engaño de Jessica. Eleanor se sentó a mi lado en el sedán de lujo de David Brennan, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Su ira anterior había dado paso a algo más profundo y doloroso, la devastadora comprensión de que su propia generosidad había sido utilizada como un arma contra nuestra familia. Sigo pensando en todas las veces que me llamó, dijo Eleanor en voz baja mientras girábamos hacia la carretera del lago. Jessica llamaba cada pocas semanas para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo. Pensé que estaba siendo atenta. Estaba recopilando información, respondió David sombríamente desde el asiento del conductor. Los estafadores profesionales a menudo mantienen un contacto regular con sus objetivos para monitorear su estado emocional y financiero. La propiedad apareció en una curva de la carretera y tuve que admitir que era impresionante. La cabaña que las fotos de Eleanor habían mostrado era aún más impresionante en persona, revestimiento de madera natural que se mezclaba perfectamente con el bosque circundante, grandes ventanales que reflejaban la superficie del lago y un porche envolvente que invitaba a mañanas tranquilas con café y un buen libro. 2 coches de policía ya estaban aparcados en el camino de grava, junto con un Honda Civic de modelo antiguo que supuse pertenecía a la pareja Henderson. El detective Williams se acercó a nuestros vehículos mientras aparcábamos, su expresión profesional pero comprensiva. Señora Eleanor Henderson, supongo, preguntó, extendiendo la mano a mi abuela. Soy el detective Williams. Quiero prepararla para lo que hemos averiguado durante nuestras entrevistas preliminares con los residentes. Eleanor enderezó los hombros con la determinación que recordaba de mi infancia. Estoy lista para la verdad, detective, sea cual sea. La pareja que vive aquí, Harold y Dorothy Henderson, son víctimas completamente inocentes en este esquema. Son maestros jubilados de Vermont que usaron todos los ahorros de su vida para comprar lo que creían que era la casa de sus sueños. Mi corazón se hundió. Otra familia destruida por la codicia de Jessica. El detective Williams continuó, tienen documentos de compra legítimos, cartas de aprobación de hipotecas y seguro de título. Alguien creó una elaborada identidad falsa como propietario de la propiedad y ejecutó lo que parece ser una venta completamente legal. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el tío Robert, con la voz tensa por la frustración. La investigadora de la Policía Estatal Janet Morrison se unió a nuestro grupo, llevando una gruesa carpeta de archivos. El fraude financiero se ha vuelto cada vez más sofisticado. Su hermana creó documentación falsa, estableciéndose como propietaria de la propiedad y como agente inmobiliaria con licencia. Abrió su carpeta y nos mostró tarjetas de visita de aspecto profesional, membretes y documentos de licencia para Sarah Michey de Mountain View Properties. La foto en la licencia de bienes raíces falsa era inconfundiblemente Jessica, aunque llevaba un maquillaje y un peinado diferentes que la hacían parecer mayor y más profesional. Registró el nombre de la empresa, creó un sitio web,
estableció líneas telefónicas e incluso alquiló un espacio de oficina durante 6 meses para establecer credibilidad, explicó Morrison. La pareja Henderson visitó la oficina varias veces y encontraron todo completamente legítimo. Nos acercamos a la puerta principal, donde el detective Williams llamó suavemente. Un hombre de pelo plateado de unos 70 años abrió, su rostro curtido mostrando preocupación y confusión. Señor Henderson, estos son los miembros de la familia que mencioné. ¿Estarían usted y su esposa dispuestos a hablar con ellos? Harold Henderson asintió y nos invitó a entrar. El interior era aún más hermoso de lo que sugerían las fotos, con la luz del sol de la mañana entrando a raudales por los ventanales e iluminando los cálidos suelos de madera. Dorothy Henderson salió de la cocina, limpiándose la harina de las manos en un delantal alegre. Por favor, siéntense, dijo, señalando los cómodos muebles de la sala de estar. Hice café y algunos muffins. Esta situación nos tiene a ambos bastante conmocionados. Mientras nos acomodábamos en el acogedor espacio, sentí una mezcla de ira hacia Jessica y desconsuelo por esta pareja inocente que había sido arrastrada a su red de mentiras. Dorothy sirvió café en tazas de cerámica mientras Harold sacaba una caja de madera llena de documentos. Hemos estado revisando todo desde que el detective nos contactó ayer, explicó. Queremos ayudar en todo lo que podamos. Extendió los papeles sobre la mesa de café, acuerdos de compra, informes de inspección, documentos de hipoteca, pólizas de seguro de título. Todo parecía completamente legítimo y profesional. Sarah Mitchell fue muy servicial durante todo el proceso, dijo Dorothy, acomodándose en su sillón reclinable. Explicó que el propietario original estaba trabajando en el extranjero y necesitaba vender rápidamente. El precio parecía una oportunidad maravillosa. Eleanor se inclinó hacia adelante, estudiando el acuerdo de compra. ¿Cuánto pagaron? $215,000, respondió Harold. Usamos todos nuestros ahorros de jubilación más una pequeña hipoteca, pero Sarah nos aseguró que la propiedad estaba valorada en más de 300,000. El número era significativo. Jessica esencialmente había robado los $250,000 de Eleanor, los había usado para comprar la propiedad a mi nombre y luego la había vendido inmediatamente a la pareja Henderson por 215,000, quedándose con la diferencia mientras mantenía la apariencia de transacciones legítimas. El detective Williams estaba tomando notas. Señor y señora Henderson, Sarah Mitchell mencionó alguna otra propiedad que estuviera manejando. Los ojos de Dorothy se iluminaron al recordar. Oh, sí. Dijo que se especializaba en ventas de patrimonio y propiedades en dificultades. Mencionó que tenía varias otras propiedades familiares para liquidar. ¿Propiedades familiares?, preguntó Eleanor bruscamente. Harold asintió. Dijo que estaba ayudando a familias que habían heredado propiedades que no podían mantener. Nos mostró fotos de otras hermosas casas que había vendido recientemente. Morrison y Williams intercambiaron miradas significativas. ¿Les mostró propiedades específicas o solo fotos generales? Específicas, respondió Dorothy. Había un hermoso adosado en Boston que dijo que pertenecía a una anciana cuyos hijos vivían fuera del estado y una encantadora casa de campo en Connecticut que estaba manejando para una familia militar que era transferida al extranjero. Se me heló la sangre. Jessica no solo había robado a nuestra familia inmediata. Había estado operando un esquema sistemático que involucraba múltiples propiedades y múltiples víctimas. Señora Henderson, el detective Williams se dirigió a Dorothy. Sarah Mitchell alguna vez mencionó cuánto tiempo llevaba en el sector inmobiliario. Dijo que se había especializado en transacciones de patrimonio familiar durante unos 3 años, respondió Dorothy. Parecía muy conocedora de los aspectos emocionales de ayudar a las familias en transiciones difíciles. 3 años. Esa línea de tiempo coincidía perfectamente con los hallazgos de la investigación bancaria sobre la duración de las actividades fraudulentas de Jessica. Harold estaba estudiando a Eleanor con creciente preocupación. Señora, me resulta familiar. Sarah nos mostró una foto de la propietaria original y usted tiene un gran parecido. Las manos de Eleanor temblaron ligeramente mientras hablaba. ¿Qué les dijo sobre la propietaria? Dijo que la propietaria era una joven llamada Shelley Henderson que había heredado la propiedad de su abuela pero no podía mantenerla debido a compromisos laborales en el extranjero, explicó Dorothy. Nos mostró una foto de una joven encantadora que se parecía mucho a usted, querida, dijo, volviéndose hacia mí.
La audacia del engaño de Jessica era impresionante. Había usado nuestras relaciones familiares reales e incluso nuestras fotografías para crear historias de fondo creíbles para sus ventas fraudulentas. Morrison estaba revisando sus notas. Señor y señora Henderson, necesito hacerles una pregunta difícil. ¿Cuánto contacto tuvieron con Sarah Mitchell después del cierre? Harold y Dorothy intercambiaron miradas. Nos llamó 2 veces después de que nos mudamos, dijo Harold. Una para asegurarse de que nos estábamos instalando bien y otra para preguntar si habíamos recibido algún correo para el propietario anterior. ¿Correo?, preguntó bruscamente el detective Williams. Sí, dijo que a veces los cambios de dirección tardan en procesarse y quería asegurarse de que cualquier documento importante se reenviara correctamente, explicó Dorothy. ¿Recibieron algún correo para Shelley Henderson?, preguntó Eleanor. Harold asintió. Bastante, en realidad. Extractos bancarios, ofertas de tarjetas de crédito, documentos de seguros. Sarah lo recogió todo hace aproximadamente un mes. Jessica había seguido interceptando mi correo incluso después de robar la propiedad y venderla a víctimas inocentes. El nivel de planificación y ejecución sistemática era escalofriante. Hay algo más, dijo Dorothy vacilante. Sarah mencionó que estaba trabajando en un gran proyecto de patrimonio que involucraría varios millones de dólares en ventas de propiedades. Dijo que era el caso más grande de su carrera. Morrison levantó la vista bruscamente de su bloc de notas. Varios millones de dólares. Estaba muy emocionada al respecto, confirmó Harold. Dijo que estaba ayudando a una familia adinerada a liquidar una cartera inmobiliaria sustancial y que las comisiones le permitirían jubilarse anticipadamente. Las implicaciones nos golpearon a todos simultáneamente. El esquema de Jessica no estaba terminando. Estaba escalando. En algún lugar estaba planeando un fraude aún mayor que devastaría a más familias mientras se enriquecía más allá de cualquier cosa que hubiéramos descubierto hasta ahora. La voz de Eleanor era firme pero fría cuando habló. Detective Williams, ¿con qué rapidez puede ampliar esta investigación? Señora, basándome en lo que hemos aprendido aquí hoy, recomiendo la participación federal. Esto parece ser una operación interestatal que involucra múltiples propiedades y potencialmente millones de dólares en transacciones fraudulentas. Mientras nos preparábamos para dejar la hermosa casa de la pareja Henderson, me di cuenta de que la pesadilla de Acción de Gracias de nuestra familia era solo el comienzo. Jessica había evolucionado de una hermana problemática a una criminal sofisticada, y en algún lugar estaba planeando su próximo movimiento. Pero había cometido un error crucial, había subestimado la determinación de nuestra familia de que se hiciera justicia, y había dejado un rastro de pruebas que estaba a punto de llevar a las fuerzas del orden directamente a su puerta. La oficina de campo del FBI en Boston bullía de actividad a pesar del fin de semana festivo. La agente especial Karen Thompson había reunido un grupo de trabajo específicamente para investigar lo que ahora se llamaba Operación Árbol Genealógico, debido a que Jessica se dirigía sistemáticamente a sus parientes y utilizaba las relaciones familiares para establecer credibilidad con las víctimas. Nuestra familia se sentó alrededor de una gran mesa de conferencias el sábado por la mañana, proporcionando declaraciones detalladas a los investigadores federales mientras los contables forenses trabajaban para rastrear el alcance total de los crímenes financieros de Jessica. La pizarra detrás de la agente Thompson estaba cubierta de nombres, fechas, cantidades de dinero y líneas de conexión que se asemejaban a una telaraña de engaño. Señora Eleanor Henderson, hemos identificado actividad fraudulenta en sus cuentas que se remonta a 28 meses, comenzó la agente Thompson, consultando su tableta. La cantidad total robada parece ser significativamente mayor que nuestras estimaciones iniciales. Eleanor agarró su taza de café con más fuerza. ¿Cuánto mayor? Nos acercamos a los $600.000 cuando incluimos los esquemas inmobiliarios, el robo directo de cuentas y los cheques falsificados que hemos descubierto. La cifra era asombrosa. Jessica había robado sistemáticamente a nuestra familia más de $500,000 mientras mantenía la fachada de una hija y hermana cariñosa. La agente Thompson continuó. También hemos identificado al cómplice de Jessica. Marcus Chen, su novio desde hace aproximadamente 2 años, ha sido fundamental en los aspectos técnicos de la operación. El detective Williams, que se había unido a la investigación federal, agregó detalles de su propia investigación. Marcus tiene experiencia en diseño gráfico y falsificación de documentos.
Es responsable de crear los documentos de identificación falsos, las licencias comerciales y los materiales profesionales que Jessica usó para establecer credibilidad. El tío Robert se inclinó hacia adelante, su ira apenas contenida. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Basándonos en la forense digital del ordenador portátil de Jessica, que recuperamos de su apartamento, la fase de planificación comenzó hace aproximadamente 3 años, respondió la agente Thompson. Mantuvo archivos detallados sobre la información financiera, los hábitos personales y las vulnerabilidades emocionales de cada miembro de la familia. Mi madre se estremeció visiblemente. Nos estaba estudiando como a sujetos de laboratorio. En esencia, sí, confirmó la agente Thompson. Documentó todo, desde sus patrones bancarios hasta sus restaurantes favoritos y sus horarios de trabajo. Sabía exactamente cuándo cada uno de ustedes estaría más distraído o sería menos propenso a notar una actividad inusual en la cuenta. Las pruebas del ordenador portátil eran particularmente condenatorias. Jessica había creado hojas de cálculo que rastreaban los saldos de las cuentas, los calendarios de pago y los gastos principales de cada miembro de la familia. Había programado sus robos para que coincidieran con momentos en los que sería menos probable que notáramos la falta de fondos. Robó al tío Robert justo después de su ascenso porque sabía que él atribuiría cualquier discrepancia en la cuenta a la confusión del aumento de sueldo, explicó la agente Thompson. Se dirigió a Patricia durante el funeral de su madre porque el estrés emocional la haría menos propensa a examinar los estados financieros. Cada revelación hacía que la traición de Jessica fuera más calculada y desalmada. Había utilizado nuestros lazos familiares como armas y explotado nuestros momentos más vulnerables para obtener ganancias financieras. El contable forense Michael Davis se unió a la reunión con hallazgos adicionales. Hemos rastreado fondos a cuentas en 7 estados diferentes, 3 instalaciones bancarias extraterritoriales y 2 intercambios de criptomonedas. Jessica y Marcus han estado convirtiendo los fondos robados en activos que serían difíciles de rastrear y recuperar. ¿Qué tipo de activos?, preguntó David Brennan, con sus instintos legales centrados en las posibilidades de recuperación. Bienes raíces en Florida y Arizona, metales preciosos almacenados en bóvedas privadas, carteras de criptomonedas, sorprendentemente, una importante operación de juego, respondió Davis. La agente Thompson mostró fotos de vigilancia en su tableta. Marcus ha estado frecuentando partidas de póker de altas apuestas y operaciones de casino en toda Nueva Inglaterra. Creemos que ha estado blanqueando los fondos robados a través de las ganancias del juego. La investigación había revelado que Jessica y Marcus vivían muy por encima de cualquier medio legítimo que pudieran haber tenido. El trabajo de marketing de Jessica pagaba $45,000 anuales, mientras que Marcus trabajaba esporádicamente como diseñador gráfico independiente. Sin embargo, habían mantenido un apartamento caro, conducido vehículos de lujo y tomado vacaciones elaboradas. Han estado viviendo esencialmente del dinero robado a la familia durante más de 2 años, señaló el detective Williams. Cada aspecto de su estilo de vida fue financiado a través del fraude. Pero el descubrimiento más inquietante aún estaba por llegar. La agente Thompson abrió una gruesa carpeta de archivos y extendió fotos sobre la mesa, mostrando varias propiedades y documentos. Hemos identificado 4 propiedades adicionales que Jessica compró usando fondos robados e identidades falsas, anunció. La casa del lago de Nuevo Hampshire fue solo una pieza de una operación de fraude inmobiliario mucho más grande. Las fotos mostraban un condominio frente a la playa en Florida, una cabaña en la montaña en Colorado, un adosado suburbano en Texas y una propiedad tipo rancho en Arizona. Cada una había sido comprada usando documentos fraudulentos y dinero robado a miembros de la familia, para luego ser vendida inmediatamente a compradores inocentes con fines de lucro. Estaba llevando a cabo un sofisticado esquema de compraventa de propiedades usando el dinero de su familia como capital inicial, explicó la agente Thompson. Compraba propiedades a valor de mercado usando fondos robados, hacía mejoras cosméticas para justificar precios más altos y luego vendía a compradores desprevenidos mientras se quedaba con las ganancias. La voz de Eleanor era apenas un susurro. ¿A cuántas familias ha hecho daño? Hemos identificado a 11 familias distintas que compraron propiedades a Jessica bajo falsas apariencias, respondió la agente Thompson. La mayoría son parejas de ancianos o familias jóvenes que usaron los ahorros de su vida para lo que creían que eran transacciones inmobiliarias legítimas. El alcance de la victimización era abrumador. Jessica no solo había traicionado a nuestra familia.
Había creado un rastro de devastación financiera que afectaba a docenas de personas inocentes en varios estados. Davis, el contable forense, destacó otro patrón preocupante. La frecuencia y las cantidades en dólares de los robos han ido en aumento. En los últimos 6 meses, robó más dinero que en los 18 meses anteriores combinados. ¿Qué sugiere eso?, preguntó mi madre. O se está volviendo más desesperada y tomando mayores riesgos, o se está preparando para algo que requiere un capital líquido significativo, respondió la agente Thompson. Posiblemente planeando huir del país permanentemente. El teléfono del detective Williams vibró con un mensaje urgente. Lo leyó rápidamente, su expresión volviéndose más seria. Acabamos de recibir una alerta de la tarjeta de crédito de Jessica, anunció. La usó en una agencia de viajes en Hartford, Connecticut, hace 2 horas. La agente Thompson ya estaba cogiendo su teléfono. ¿Qué tipo de agencia de viajes? Vuelos internacionales y documentos de viaje, respondió Williams. Del tipo que se especializa en reservas de última hora e itinerarios complejos. La sala estalló en una actividad coordinada mientras los agentes federales comenzaban a coordinarse con las oficinas de campo en toda Nueva Inglaterra. El tiempo se agotaba para detener a Jessica y Marcus antes de que pudieran huir de la jurisdicción y hacer que la recuperación de los fondos robados fuera aún más difícil. Señora Henderson, la agente Thompson se dirigió a Eleanor. Necesito que entienda que Jessica puede intentar contactar a miembros de la familia a medida que se dé cuenta de que nos estamos acercando. Si alguien recibe llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos de ella, es crucial que nos notifiquen de inmediato. Eleanor asintió sombríamente. No recibirá ninguna ayuda de esta familia. Pero mientras nos preparábamos para dejar la oficina del FBI, no pude evitar la sensación de que Jessica tenía una sorpresa más esperándonos. Alguien que había planeado un esquema tan elaborado durante 3 años no sería atrapado fácilmente, y su desesperación podría hacerla aún más peligrosa. Las siguientes 24 horas determinarían si se haría justicia o si Jessica y Marcus desaparecerían para siempre, llevándose consigo la seguridad financiera de nuestra familia. El domingo por la mañana trajo el sonido de helicópteros sobrevolando y el caos controlado de una operación de búsqueda multiestatal. La agente Thompson había establecido un centro de mando en la oficina de campo del FBI de Hartford, coordinando con la patrulla fronteriza, las agencias de policía estatal y las fuerzas del orden internacionales para evitar que Jessica y Marcus escaparan del país. Se nos había pedido a nuestra familia que permaneciéramos disponibles para consultas mientras se desarrollaba la investigación, así que nos encontramos en la sala de conferencias de un hotel, viendo actualizaciones en vivo en las noticias de televisión sobre la búsqueda. La historia se había hecho nacional, hermana roba $500,000 a su familia en un elaborado fraude inmobiliario. La están tratando como si fuera una especie de mente maestra criminal, murmuró el tío Robert, señalando la pantalla del televisor que mostraba imágenes aéreas de controles de carretera y coches patrulla. Lo es, respondió Eleanor en voz baja. Yo crié a esa chica, ayudé a pagar su educación, le confié información financiera familiar. Usó cada ventaja que le di para destruirnos. La agente Thompson llamó con actualizaciones durante toda la mañana. Jessica y Marcus habían abandonado su apartamento en Hartford, dejando atrás evidencia de empaquetado apresurado y destrucción de documentos. Los equipos forenses estaban analizando papeles quemados y discos duros de ordenadores borrados, mientras que los especialistas en rastreo seguían las señales de las tarjetas de crédito y los teléfonos móviles. Cometieron un error crítico, explicó la agente Thompson durante una llamada de conferencia. Marcus usó su tarjeta de crédito en una gasolinera cerca de la frontera canadiense, aparentemente olvidando que habíamos marcado todas sus cuentas financieras. La patrulla fronteriza había sido alertada y las autoridades canadienses se estaban coordinando para evitar la entrada ilegal. El pasaporte de Jessica era válido, pero Marcus tenía órdenes de arresto pendientes que complicarían cualquier intento de asilo. El avance se produjo a las 2:30 de la tarde. Los tenemos, anunció el detective Williams, llamando directamente a Eleanor. La policía estatal de Connecticut detuvo su vehículo a 40 millas al sur de la frontera. Están bajo custodia. El arresto había sido dramático pero no violento. Jessica y Marcus habían estado conduciendo un SUV de lujo alquilado cargado de maletas, dinero en efectivo y cajas de documentos.
Cuando la policía activó sus luces, Jessica había intentado huir inicialmente, lo que llevó a una breve persecución que terminó cuando su vehículo derrapó fuera de la interestatal y cayó en una zanja llena de nieve. Marcus cooperó de inmediato, explicó la agente Thompson durante nuestra reunión de emergencia en la oficina del FBI. Está proporcionando información detallada sobre toda la operación a cambio de consideración durante la sentencia. Jessica, sin embargo, se había mantenido desafiante y poco cooperativa, exigiendo un abogado y negándose a responder cualquier pregunta sobre los fondos robados o los esquemas inmobiliarios. La confesión de Marcus reveló el alcance completo de su empresa criminal. Había creado toda una infraestructura de negocios falsos, documentos de identificación falsos y papeles legales falsificados que permitieron a Jessica operar a través de las fronteras estatales con una credibilidad impresionante. Ella era la mente maestra, pero yo proporcioné la experiencia técnica, admitió Marcus durante su declaración grabada. Planeábamos mudarnos a Costa Rica permanentemente. Jessica dijo que teníamos suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. El plan de Costa Rica explicaba la escalada en sus actividades recientes. Habían estado liquidando activos robados y convirtiendo todo en riqueza portátil para su escape planeado. Pero la cooperación de Marcus proporcionó a los investigadores información que sorprendió incluso a los experimentados agentes federales. Jessica ha estado grabando conversaciones familiares durante más de 3 años, anunció la agente Thompson. Marcus nos mostró un sofisticado sistema de grabación de audio que instaló en su apartamento, su coche e incluso en dispositivos portátiles que llevaba a las reuniones familiares. Las grabaciones estaban destinadas a ser un seguro, explicó Marcus. Jessica había planeado usar conversaciones familiares comprometedoras o embarazosas como material de chantaje si alguien descubría sus crímenes financieros. Grabó llamadas telefónicas, conversaciones durante la cena, discusiones familiares privadas sobre problemas de salud, preocupaciones financieras, problemas de relación, continuó la agente Thompson. Estaba construyendo una base de datos de información personal que podía usar como arma. El rostro de Eleanor se había puesto pálido. Grabó nuestras conversaciones privadas. Horas y horas de ellas, confirmó la agente Thompson. Pero aquí está la parte irónica. Esas grabaciones en realidad nos proporcionan pruebas de su premeditación y planificación. Se incriminó a sí misma mientras intentaba reunir material de chantaje. En varias grabaciones, se podía escuchar a Jessica discutiendo sus planes con Marcus, celebrando robos exitosos y elaborando estrategias sobre a qué miembros de la familia atacar a continuación. La evidencia de audio haría que el enjuiciamiento fuera mucho más fácil. Hay más, continuó la agente Thompson. Marcus reveló que Jessica planeaba culpar a Shelley de toda la operación si alguna vez la atrapaban. Se me heló la sangre. ¿Culparme a mí? ¿Cómo? Había preparado documentos falsificados que sugerían que tú eras la verdaderamente maestra y que ella solo seguía tus instrucciones, explicó la agente Thompson. Planeaba afirmar que tenías deudas de juego y la obligaste a ayudar a robar el dinero de la familia para pagarlas. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Jessica no solo había robado a nuestra familia. Estaba preparada para destruir mi vida por completo para salvarse a sí misma. La cooperación de Marcus también reveló la ubicación de activos ocultos y cuentas bancarias adicionales que Jessica había establecido. Los equipos de recuperación ya estaban trabajando para congelar fondos y comenzar el proceso de devolución del dinero robado a los miembros de la familia. Hemos recuperado aproximadamente $420,000 en activos líquidos, informó la agente Thompson. La recuperación adicional dependerá de la venta de propiedades y otras inversiones que Jessica hizo con los fondos robados. Pero quizás la revelación más impactante provino de las propias conversaciones grabadas de Jessica con Marcus. La agente Thompson reprodujo un breve extracto que dejaba claro la profundidad del resentimiento de Jessica hacia nuestra familia. Culpaba a Eleanor por favoritismo, afirmaba que Shelley siempre fue la nieta preferida y se sentía con derecho al dinero familiar porque creía que había sido emocionalmente descuidada, explicó la agente Thompson. Se convenció genuinamente de que robar a la familia era una venganza justificada por agravios percibidos. El perfil psicológico que surgió fue perturbador. Jessica había albergado rencores durante años, convirtiendo gradualmente el resentimiento en una racionalización para crímenes cada vez más graves. Lo que comenzó como pequeños robos se había convertido en una sofisticada empresa criminal que destruyó a múltiples familias.
¿Aceptará un acuerdo de culpabilidad?, preguntó David Brennan. Desconocido en este momento, respondió la agente Thompson. Actualmente está detenida sin fianza pendiente de cargos federales. Dado el alcance de los crímenes y la naturaleza interestatal de la operación, se enfrenta a posibles sentencias que van de 15 a 25 años en una prisión federal. Marcus recibiría una sentencia más leve a cambio de su cooperación. Eleanor se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la sesión informativa, absorbiendo cada revelación con una expresión estoica. Señora Henderson, el fiscal de los Estados Unidos le preguntará si desea hablar con Jessica, dijo la agente Thompson suavemente. No tiene ninguna obligación de hacerlo. Eleanor negó con la cabeza. No tengo nada que decirle a esa chica. Ella tomó sus decisiones y ahora enfrentará las consecuencias. Pero pude ver el dolor en los ojos de mi abuela. A pesar de todo lo que Jessica había hecho, Eleanor estaba de luto por la pérdida de alguien a quien había amado y en quien había confiado. Ese duelo sería parte del proceso de curación de nuestra familia durante años. La operación de búsqueda había terminado, pero los procedimientos legales apenas comenzaban. Jessica y Marcus enfrentarían cargos federales que probablemente resultarían en sentencias de prisión significativas, pero lo más importante para nuestra familia era que el proceso de recuperación finalmente podía comenzar. La justicia estaba al alcance, pero el daño emocional tardaría mucho más en repararse. 3 meses después, el Tribunal Federal de Boston parecía una reunión de las víctimas de Jessica, mientras familias de toda Nueva Inglaterra se reunían para su audiencia de sentencia. La Fiscalía había construido un caso abrumador, documentando 27 cargos federales distintos, incluyendo fraude electrónico, robo de identidad, abuso de ancianos y conspiración para cometer blanqueo de dinero. Jessica finalmente había aceptado un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpa para evitar la posibilidad de cadena perpetua. Incluso con la cooperación, se enfrentaba a un mínimo de 12 años en una prisión federal con la restitución total requerida para todas las víctimas. Eleanor se sentó entre mi madre y yo en la primera fila de la sala del tribunal, su postura digna a pesar del costo emocional de los últimos meses. El proceso de recuperación había sido agotador, involucrando innumerables reuniones con fiscales, asesores financieros y coordinadores de servicios para víctimas. Antes de proceder con la sentencia, el tribunal escuchará las declaraciones de impacto de las víctimas, anunció la jueza Patricia Morrison. Eleanor había elegido dirigirse al tribunal primero. Se puso de pie lentamente, su declaración preparada, pero su voz llevaba el peso de la traición personal. Su señoría, Jessica Henderson no solo robó dinero a nuestra familia. Robó nuestra confianza, nuestro sentido de seguridad y nuestra fe en los lazos familiares. Tengo 82 años. El dinero que robó representaba mi legado para mis nietos, fondos que había ahorrado cuidadosamente durante décadas para ayudarlos a construir vidas mejores. La voz de Eleanor se mantuvo firme, pero pude ver sus manos temblar ligeramente. Explotó mi amor y generosidad, usando mi deseo de ayudar a la familia como un arma contra nosotros. El daño financiero es significativo, pero el daño emocional puede que nunca se cure por completo. Harold Henderson habló a continuación, representando a las familias inocentes que habían comprado propiedades fraudulentas. Usamos todos los ahorros de nuestra vida para comprar lo que pensábamos que era la casa de nuestros sueños. A nuestra edad, no tenemos tiempo para reconstruir nuestra seguridad de jubilación. Confiamos en una profesional que parecía legítima, y esa confianza nos costó todo. Dorothy Henderson se secó las lágrimas mientras su esposo continuaba. El estrés de esta situación ha afectado la salud de mi esposa. Ha desarrollado ansiedad y depresión, teme tomar cualquier decisión financiera porque ya no confía en su propio juicio. Uno por uno, víctimas adicionales compartieron sus historias. Parejas jóvenes cuyas primeras compras de vivienda se habían convertido en pesadillas legales. Parientes ancianos que habían descubierto retiros no autorizados durante emergencias médicas. Familias cuyos fondos universitarios para sus hijos habían sido sistemáticamente drenados. La fiscal federal adjunta Margaret Walsh, presentó la recomendación de sentencia del gobierno con precisión clínica. La acusada participó en una empresa criminal sofisticada y premeditada que se extendió por varios estados y victimizó a docenas de personas inocentes. La manipulación psicológica de miembros de la familia de edad avanzada constituye abuso de ancianos según las directrices federales.
Walsh detalló la sofisticación criminal de Jessica, los documentos falsificados, las credenciales comerciales falsas, la explotación sistemática de las relaciones familiares y la fuga planificada para evitar el enjuiciamiento. La acusada no mostró remordimiento durante la investigación e intentó culpar a su propia hermana por estos crímenes. Grabó conversaciones familiares privadas para un posible uso de chantaje. Esto representa un abandono completo de los límites morales. Cuando Jessica finalmente se puso de pie para su propia declaración, parecía más pequeña y mayor de lo que recordaba. La ropa de prisión y el estrés del enjuiciamiento la habían transformado de la persona segura y manipuladora que nos había engañado durante años. Su señoría, quiero disculparme con mi familia y las otras víctimas, comenzó, su voz apenas audible. Tomé decisiones terribles que hirieron a personas inocentes. Estaba jugando mucho y le debía dinero a gente peligrosa. Me convencí de que pedir prestado a la familia era temporal, pero se salió de control. La explicación de la adicción al juego se sintió conveniente y ensayada, otra manipulación diseñada para generar simpatía. La extensa planificación y el enfoque sistemático de Jessica contradecían cualquier afirmación de comportamiento impulsivo impulsado por la adicción. Lamento profundamente el dolor que he causado, continuó. Espero que algún día mi familia pueda perdonarme. La respuesta de la jueza Morrison fue mesurada pero firme. Señorita Henderson, sus crímenes representan una profunda traición a la confianza que se extiende mucho más allá del robo financiero. Usted explotó sistemáticamente las relaciones familiares y victimizó a personas inocentes en varios estados. La jueza revisó la extensa evidencia, enfatizando la sofisticación de la planificación de Jessica y la vulnerabilidad de muchas víctimas. Teniendo en cuenta su cooperación con las autoridades y la aceptación de la responsabilidad, este tribunal la sentencia a 15 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se le ordena pagar la restitución total por un monto de $643.000 a todas las víctimas. Jessica no mostró ninguna emoción visible cuando se anunció la sentencia, pero vi a Marcus, que había recibido una sentencia de 7 años la semana anterior, cerrar los ojos en aparente alivio de que su cooperación hubiera resultado en un castigo más leve. La orden de restitución era completa pero desafiante. Se le exigiría a Jessica que entregara todos los activos restantes, incluyendo joyas, vehículos y cualquier propiedad recuperada. Las ganancias futuras, incluidos los salarios de cualquier programa de trabajo en prisión, serían embargadas hasta que se completara la restitución total. La especialista en recuperación de activos federales, Catherine Brooks, se reunió con las víctimas después de la sentencia para explicar el proceso de recuperación. Ya hemos recuperado aproximadamente $470.000 en activos líquidos y ventas de propiedades. La recuperación adicional provendrá de los procedimientos de decomiso de activos en curso y de las ganancias futuras de la señorita Henderson. Para nuestra familia, el proceso de recuperación financiera había sido sorprendentemente exitoso. Eleanor recuperaría aproximadamente el 80% de sus fondos robados en 6 meses, mientras que el tío Robert y mi madre recibirían una restitución completa por sus pérdidas. La situación de la pareja Henderson era más compleja porque habían comprado la propiedad de buena fe, pero un fondo de compensación para víctimas establecido por el tribunal les ayudaría a recuperar sus pérdidas mientras les permitía permanecer en su hogar. David Brennan había trabajado incansablemente para maximizar la recuperación para todas las víctimas. Las ventas de propiedades y el decomiso de activos generaron más fondos de lo esperado inicialmente. La codicia de Jessica en realidad jugó a nuestro favor porque acumuló activos en lugar de simplemente gastar el dinero. Pero más allá de la recuperación financiera, los procedimientos legales habían proporcionado algo igualmente importante, la validación de que las acciones de Jessica eran violaciones criminales de la confianza, no desacuerdos familiares o malentendidos. A veces las familias se culpan a sí mismas por no reconocer la manipulación antes, explicó la coordinadora de servicios para víctimas, la doctora Sarah Chen, durante nuestra reunión posterior a la sentencia. Es importante entender que los estafadores sofisticados son hábiles para explotar emociones humanas normales como el amor, la confianza y la generosidad. Eleanor había sido particularmente susceptible a la autoculpa, preguntándose cómo no había reconocido el engaño de Jessica. La doctora Chen la ayudó a comprender que la manipulación de Jessica había sido una manipulación psicológica de nivel profesional que habría engañado a la mayoría de las personas. La resolución legal también proporcionó protección contra el contacto futuro.
Se le prohibiría a Jessica contactar a cualquier miembro de la familia durante su encarcelamiento y periodo de libertad condicional sin permiso del tribunal. Cualquier intento de manipular o amenazar a las víctimas resultaría en cargos adicionales. Mientras salíamos del juzgado, Eleanor me tomó del brazo y habló en voz baja. Sigo pensando en todas las reuniones familiares, todas las veces que se sentó en mi mesa y me miró a los ojos mientras nos estaba robando. No creo que alguna vez entienda cómo alguien puede vivir con ese nivel de engaño. El sistema legal había impartido justicia, pero la curación emocional llevaría mucho más tiempo. La traición de Jessica había dañado la capacidad de nuestra familia para confiar, pero también había revelado la fuerza de los lazos entre aquellos de nosotros que seguíamos comprometidos con la honestidad y el apoyo mutuo. El proceso de recuperación estaba comenzando, pero el trabajo más importante estaba por delante: reconstruir nuestras relaciones familiares sobre una base de total transparencia y confianza ganada. Un año después, estaba de pie en el porche envolvente de la casa del lago de Nuevo Hampshire, viendo el amanecer pintar el agua en tonos dorados y rosados. La propiedad se había convertido en un símbolo de curación en lugar de traición, un lugar donde nuestra familia podía reunirse y reconstruir la confianza que Jessica había intentado destruir. La pareja Henderson había decidido vender la propiedad a Eleanor al costo, eligiendo mudarse a una casa más pequeña cerca de sus hijos en Vermont. Eleanor les había permitido generosamente quedarse durante el invierno mientras hacían los arreglos, y se habían convertido en miembros queridos de nuestro círculo familiar extendido. Harold le estaba enseñando a pescar al tío Robert usando técnicas tradicionales de Nueva Inglaterra, mientras que Dorothy se había convertido en la socia de Eleanor en un elaborado jardín de hierbas que abastecía a la mitad del vecindario con albahaca y romero frescos. Su amistad se había convertido en algo precioso y genuino, demostrando que el bien podía surgir incluso de las circunstancias más dolorosas. Mi propia vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado durante aquellos oscuros días de Acción de Gracias. La coordinadora de servicios para víctimas me había conectado con la unidad de delitos financieros del FBI, donde mi experiencia de primera mano con el robo de identidad me convirtió en una valiosa consultora para otras investigaciones de fraude. El trabajo era emocionalmente desafiante pero profundamente satisfactorio. Ayudaba a otras familias a navegar el complejo proceso de recuperación financiera mientras proporcionaba a las fuerzas del orden información sobre el impacto psicológico de los esquemas de fraude basados en la familia. El detective Williams y yo habíamos comenzado a salir 6 meses después de la sentencia de Jessica, conectando inicialmente por nuestro compromiso compartido con la justicia y la defensa de las víctimas. Nuestra relación se había desarrollado lenta y cuidadosamente, construida sobre una honestidad total sobre las experiencias pasadas y los objetivos futuros. La vista del amanecer nunca pasa de moda, dijo Tom, uniéndose a mí en el porche con 2 tazas humeantes de café. Se había convertido en una presencia habitual en las reuniones familiares, encajando perfectamente en nuestro círculo con su tranquila competencia y su genuino cuidado por los demás. Es difícil creer que este lugar fue una vez el centro de tanto dolor, respondí, aceptando la taza caliente con gratitud. Ahora se siente como en casa. Eleanor me había transferido oficialmente la propiedad de la Casa del Lago, además de establecer un fideicomiso que evitaría cualquier manipulación financiera futura. Las protecciones legales eran extensas, pero lo más importante es que nuestra familia había desarrollado nuevos patrones de comunicación que priorizaban la transparencia sobre la privacidad en lo que respecta a asuntos financieros. Teníamos reuniones familiares mensuales para discutir presupuestos, inversiones y cualquier preocupación sobre actividades financieras inusuales. Lo que podría haber parecido intrusivo antes de la traición de Jessica ahora se sentía como una vigilancia protectora que fortalecía en lugar de tensar nuestras relaciones. Mi madre, Carol, había luchado más con la culpa por las acciones de Jessica, preguntándose cómo había fallado como madre. Las sesiones de terapia familiar la habían ayudado a comprender que las decisiones de Jessica eran su propia responsabilidad, no el resultado de fallas de crianza o disfunción familiar. Pasé meses analizando cada recuerdo de la infancia, buscando señales que debería haber reconocido, había explicado Carol durante una sesión particularmente difícil. La doctora Martínez me ayudó a darme cuenta de que buscar explicaciones era solo otra forma de evitar la aceptación. El tío Robert y la tía Patricia se habían convertido en feroces defensores de la prevención del fraude a personas mayores, hablando en centros comunitarios y grupos de personas mayores sobre las señales de advertencia de la manipulación financiera. Sus presentaciones combinaban la experiencia personal con consejos prácticos, ayudando a otras familias a protegerse contra esquemas similares.
Lo más importante que aprendimos es que el amor y la confianza no tienen por qué ser ingenuos, solía decir Patricia a las audiencias. Puedes mantener relaciones familiares cercanas mientras verificas la información financiera y haces preguntas. Las cartas de Jessica desde la prisión habían llegado esporádicamente durante el año, alternando entre un aparente remordimiento e intentos sutiles de manipular las emociones familiares. Eleanor había elegido no leerlas, mientras que yo las había escaneado en busca de cualquier signo de responsabilidad genuina o cambio. Las cartas seguían patrones predecibles, disculpas que se centraban más en el sufrimiento de Jessica que en el dolor de sus víctimas, explicaciones que minimizaban su responsabilidad mientras enfatizaban presiones externas, y solicitudes de apoyo financiero o contacto familiar que demostraban un egocentrismo continuo. La doctora Chen nos había advertido que la rehabilitación genuina requeriría años de cambio constante en el comportamiento, no solo palabras. Las personas que se involucran en manipulaciones sofisticadas a menudo se vuelven expertas en imitar el remordimiento sin desarrollar realmente empatía por sus víctimas, había explicado. Habíamos elegido centrarnos en curarnos a nosotros mismos en lugar de monitorear el progreso de Jessica, o la falta de él. Los lazos familiares que quedaban se habían fortalecido a través de la adversidad compartida y el compromiso con la honestidad total. La propuesta de Tom había surgido de forma natural durante una de nuestras reuniones familiares, con la entusiasta bendición de Eleanor y la aprobación del tío Robert después de un viaje de pesca que aparentemente sirvió como un proceso de entrevista informal. El anillo de compromiso era modesto pero significativo, comprado con dinero que había ganado con mi propio trabajo en lugar de una riqueza heredada. Planificar la boda se había convertido en un proyecto familiar que reunió a todos en torno a algo alegre y esperanzador. Eleanor insistió en organizar la recepción en la casa del lago, mientras que Dorothy Henderson se había ofrecido a encargarse del catering usando sus famosas recetas de Nueva Inglaterra. Se siente bien celebrar nuevos comienzos en el lugar donde casi lo perdimos todo, había dicho Eleanor cuando discutíamos los lugares. Esta casa representa la resiliencia de nuestra familia, no la traición de Jessica. La lista de invitados incluiría a muchos de los profesionales de las fuerzas del orden y coordinadores de servicios para víctimas que nos habían ayudado durante el peor periodo de nuestras vidas. Los colegas del agente Thompson y del detective Williams celebrarían junto a nuestros parientes de sangre y la familia elegida, como los Henderson. ¿Has pensado en lo que quieres decir en tus votos?, preguntó Tom, sentándose en el columpio del porche a mi lado. Llevaba semanas trabajando en los votos, tratando de capturar la gratitud que sentía por encontrar el amor y la confianza de nuevo después de experimentar una traición tan profunda. Quiero hablar sobre cómo la peor experiencia de la vida de nuestra familia condujo a algunas de las mejores relaciones que hemos construido, respondí, incluida la nuestra. Tom sonrió y me acercó más. Jessica intentó destruir la capacidad de tu familia para confiar, pero en cambio te ayudó a descubrir quién realmente merecía esa confianza. La observación era precisa y perspicaz. Las personas que habían permanecido leales durante la crisis, que habían trabajado por la justicia y la curación en lugar de la ventaja personal, habían demostrado ser dignas de relaciones más profundas y una mayor vulnerabilidad. La doctora Chen lo había llamado crecimiento postraumático, el fenómeno psicológico en el que las personas emergen de crisis graves con una mayor apreciación de las relaciones, valores personales más fuertes y una mayor confianza en su capacidad para manejar desafíos futuros. Mientras la luz de la mañana se hacía más fuerte sobre el lago, reflexioné sobre las lecciones que nuestra familia había aprendido a través de la traición de Jessica y nuestro proceso de recuperación. La confianza no era un optimismo ingenuo, sino un regalo otorgado conscientemente a personas que habían demostrado su valía a través de acciones consistentes. El amor no requería una fe ciega, sino que podía coexistir con una verificación razonable y límites protectores. Los lazos familiares eran más fuertes cuando se construían sobre el respeto mutuo y los valores compartidos en lugar de meras relaciones de sangre. Algunas personas siempre elegirían la manipulación egoísta sobre la conexión genuina, pero sus elecciones no podían disminuir el valor de las relaciones auténticas con personas que compartían nuestro compromiso con la honestidad y el cuidado mutuo. La recuperación financiera había sido exitosa más allá de nuestras expectativas iniciales. El fideicomiso de Eleanor estaba completamente restaurado y protegido contra futuras manipulaciones. La pareja Henderson había recibido una restitución completa y eligió permanecer en nuestro círculo familiar extendido incluso después de vender la propiedad. El tío Robert y mi madre habían recuperado sus pérdidas e implementado nuevas salvaguardas financieras. Pero la recuperación emocional fue el logro más valioso.
Habíamos aprendido a distinguir entre la vulnerabilidad apropiada que fortalece las relaciones y la exposición ingenua que permite la manipulación. Descubrimos la diferencia entre el perdón que promueve la curación y la reconciliación prematura que ignora la responsabilidad. Eleanor a menudo hablaba de los regalos inesperados que surgieron de nuestra crisis. Relaciones más profundas con parientes previamente distantes, conexiones significativas con personas como los Henderson que comenzaron como extraños, y una mayor confianza en nuestra capacidad para protegernos mutuamente contra futuras amenazas. Estoy casi agradecida por lo que hizo Jessica, había dicho Eleanor durante una reunión familiar, una declaración que inicialmente sorprendió a todos. No por el dolor que causó, sino por lo que aprendimos unos de otros y sobre nosotros mismos. La crisis había revelado el carácter de maneras que la vida familiar normal nunca podría. Habíamos visto quién permanecía leal cuando la lealtad era costosa, quién priorizaba el bienestar familiar sobre la conveniencia personal y quién poseía el coraje para buscar la justicia incluso cuando era emocionalmente difícil. Mientras Tom y yo planeábamos nuestro futuro juntos, sentí una profunda gratitud por la sabiduría ganada con esfuerzo que nuestra familia había adquirido. Abordaríamos el matrimonio con expectativas realistas sobre la naturaleza humana mientras manteníamos la esperanza en lo mejor de las personas que se ganaran nuestra confianza. Nuestros hijos crecerían entendiendo que el amor requería tanto generosidad como discernimiento, que las relaciones familiares merecían protección tanto a través de la inversión emocional como de salvaguardas prácticas. La Casa del Lago albergaría a futuras generaciones que escucharían la historia de la traición de Jessica y la recuperación de nuestra familia. Aprenderían que la resiliencia no era la ausencia de dolor, sino la elección de volverse más fuertes a través de la adversidad. A medida que el sol subía más alto y el lago comenzaba a brillar con la plena luz del día, me sentí lista para abrazar cualquier desafío y alegría que me esperara. Jessica había intentado robar el futuro de nuestra familia, pero en cambio nos había enseñado a construirlo sobre una base que no podía ser sacudida por el engaño o la manipulación. La curación estaba completa, pero el crecimiento continuaría por el resto de nuestras vidas. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han experimentado una traición de alguien en quien confiaban completamente? ¿Cómo reconstruyeron su capacidad de confiar después de ser engañados por familiares o amigos cercanos? ¿Qué señales creen que deberíamos observar para proteger a nuestros seres queridos de la manipulación financiera? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle un pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal para más historias reales sobre resiliencia familiar y justicia. Su apoyo nos ayuda a compartir estas importantes experiencias que nos recuerdan que no estamos solos al enfrentar los desafíos más difíciles de la vida. No olviden compartir este vídeo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de escuchar sobre las señales de advertencia del fraude financiero o que necesitan la esperanza de que la curación es posible después de la traición. Gracias por escuchar la historia de nuestra familia y por ser parte de una comunidad que cree en el poder de la verdad, la justicia y las segundas oportunidades. Que encuentren el coraje para confiar sabiamente y la fuerza para defender lo que es correcto cuando más importa.